Se fue el static. Ponte los audífonos. You can hear my. ¿No? Your mic is on.
Bienvenidos mis hermanos, mi nombre es Gerardo. Yo soy Sergio. Y bienvenidos una vez más a nuestro programa de aquí en Revolución por Cristo, en Hablando con la Verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo ahorita. Díganos de dónde nos ven, de dónde nos acompañan. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa aquí de Revolución por Cristo en Hablando con la Verdad. Así es, Gerardo. Estamos bien contentos, bien alegres porque pues tenemos una plática hoy bien importante sobre nuestra fe, ¿verdad? Y muchas gracias a las personas que nos han mandado ya los saludos, están apoyando a través de estos medios, ¿verdad? Y queremos también decirles, pues, o sea, que estamos aquí para contestar cualquier pregunta. De hecho, ahora tuvimos una pregunta y no le hemos contestado a la hermana, ¿verdad? Pero realmente la pregunta es, Gerardo, sobre, pues, ¿qué es la verdad? Así es. Y pues, y hace esa pregunta el hermano. El brother aquí. El hermano. Y pues, obviamente, pues, no entiendo yo, pues ¿a dónde quiere llegar? ¿A dónde queremos llegar con eso, verdad? Pero sabemos que aquí en Revolución por Cristo hablamos de la verdad y la verdad de Dios, la verdad de la iglesia, en lo que nosotros podemos acertar, ¿verdad? Nuestra fe, lo que nosotros experimentamos. Entonces, esa es la verdad en la que estamos fundados, ¿verdad? Y es la verdad en Cristo Jesús. Lo que Jesús mismo nos ha enseñado a través de la Escritura, a través de la tradición de la iglesia también, porque nuestra iglesia católica está rica en muchas enseñanzas, ¿verdad? Tenemos una historia larguísima, Gerardo, larguísima de historia de fe, de historias, pues de mínimo 2000 años. Mínimo, unos 2000 años de muchas enseñanzas, ¿verdad? También de diferentes culturas, diferentes culturas, porque la iglesia se acomoda, se amolda a las culturas, porque somos una iglesia universal, somos una iglesia que aceptamos diferentes maneras de pensar, pero la iglesia define lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, así es. A través de la tradición de los apóstoles, eso podemos nosotros basarnos, ¿verdad? Basar nuestra fe en eso. Y pues como decíamos, ¿verdad? Queremos hablar sobre en qué creo y qué es realmente en lo que yo estoy creyendo como católico, como persona, ¿verdad? Entonces, antes que nada, pues me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Una oración para empezar. Y la oración de abandono al Padre. Eso lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias y estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te encomiendo mi alma y te entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, te necesito ponerme en tus manos sin medida, con la infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Y con eso en mente, ¿verdad? Queremos hablar un poco y compartir con ustedes sobre el credo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos cuestionamos día a día yo me cuestiono como ser humano realmente si creo. ¿Verdad? Yo creo que todos... ¿Tú crees? Sí, pues yo creo que todos nos hacemos la pregunta. Nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Es realmente si yo creo o qué es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque pues hay muchas teorías, hay muchas diferentes maneras de pensar. Y lo vamos viendo a través del tiempo, ¿verdad? Y vamos a través de la historia de la humanidad. De hecho, no vamos muy lejos, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, nos van enseñando en la escuela, pues las teorías de cómo el ser humano llegó a ser humano y cómo llegamos hasta el punto de hoy, ¿verdad? Y pues una de las enseñanzas y aquí es donde siempre me patinaba la pregunta, ¿verdad? O siempre me hacía esta pregunta, o sea, me enseñaron en la escuela pues que venía del mono y que el ser humano viene del mono. Sí, de una evolución. Hubo una evolución y todo eso. Y decía, bueno, pues
pero voy a la iglesia, voy los domingos y escucho me al dicen otra padrecito. Y fui al catecismo y en el catecismo decía que todos veníamos de Dios y que somos hijos de Dios y somos unas criaturas de Dios. Y decía, pues ¿por qué en la escuela me dicen otra cosa? O sea, ¿quién tiene la razón o quién está diciendo la verdad? ¿O quién está echando mentiras? Y fue una pregunta, o sea, nomás simplemente cuando está uno pequeño o pues te haces la pregunta, pero realmente no le pones mucha atención. Es conforme vamos creciendo en nuestra fe o vamos creciendo a ser adultos, es que empezamos a poner teorías y aferrarnos a ellas, ¿verdad? O sea, tener una convicción. Y es en donde empezamos a creer por nosotros mismos. No por lo que la gente nos está diciendo o las personas nos están compartiendo, ¿verdad? Yo no creo porque alguien me lo dice. Y esto lo hablamos pues porque estamos hablando de cómo profesamos nuestra fe. Y cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que vamos a misa, hacemos el credo, ¿verdad? Estamos profesando nuestra fe públicamente. O sea, muchas de las personas, y cuando estamos en misa, o sea, lo escuchamos el rezo del credo. Y la verdad, Gerardo, en veces pienso que estamos jugando carreras, ¿verdad? Crean un solo Dios Padre Todopoderoso. No, sí, Sergio. Y empezamos a hablar de una forma muy, muy rápida, o hacer el rezo muy, muy rápido, muy ligero, ¿verdad? Sí, a veces lo tomamos muy como que, ya no, hay que apurarnos, hay que hacerlo lo más pronto posible. Sí, porque está largo y el tiempo es poco y el padrecito se tomó mucho tiempo en la homilía y hay que terminar. Juegan carreritas, a ver si lo puedo hacer todo en un solo aire. Sí, pues pasa mucho y realmente, pues como católicos nos tenemos que tomar esa conciencia, ¿verdad? Que cuando estamos diciendo el credo, cuando estamos profesando nuestra fe, o sea, esto es realmente encierra lo que nosotros creemos como católicos, como cristianos, ¿verdad? Estamos haciendo esa profesión ante una comunidad, ante los demás. Sí. Y muchas veces, o sea, digo yo, ¿cómo empieza el credo? Yo creo. O creemos. Creemos en un solo Dios. Yo creo, decimos, yo creo en un solo Dios. Y ahí, pues, o sea, yo estoy diciendo, yo estoy afirmando, yo lo estoy queriendo poner en práctica. Y creo que la primera oración, yo creo en un solo Dios, ahí tiene algo muy, muy fuerte, pues, algo que realmente decimos, o sea, estoy creyendo en Dios, yo creo en Dios. Y al decir eso, adelante de las demás personas, o sea, me tengo que dar cuenta, pues, ¿cuándo vas a creer en Dios? Pues siempre, ¿qué no, Gerardo? Sí, siempre nosotros... O nomás en misa. No, pues es que yo personalmente, pues yo creo en Dios día a día, todos los días. O sea, yo sé que Dios está conmigo, sé que Dios está aquí presente, ¿verdad? Pero sí, a veces, muchas de las veces, Sergio, como humanos se nos olvida. Se nos olvida creer a veces o creer en eso lo que viene siendo Dios. Y pues nadie nos dice, hey, o sea, obviamente cuando estamos haciendo la primera comunión y nos enseñaron esta oración, pues obviamente lo tuvimos que aprender para poder pasar la clase. Oh, no, sí. Pero, pues ya ahorita ya tenemos 16, 17, yo me acuerdo de los 16, 17, 18 años, 20, 30. Pues ya nadie te dice o nadie te está apuntando una pistola nadie te lo está inculcando. O sea, ya tú lo dices con esa convicción, o sea, y eso ya pasa a ser nuestra responsabilidad de lo que Dios nos ha revelado. Si yo creo en Dios, es porque es una revelación con Dios, he tenido una experiencia con Dios y Dios es el que me lo ha dicho. Cree en mí. Nadie nos dice o nadie nos está imponiendo a Dios en nuestras vidas. Nadie nos está diciendo tienes que creer porque tienes que creer. Simplemente es una decisión propia que hacemos y lo hacemos públicamente y lo decimos a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos entregando a ese Dios. Estamos dando
importancia de Dios en nuestras vidas y por eso lo profesamos. Yo creo. Y cuando decimos yo creo, estamos diciendo que nosotros, o sea, nos estamos uniendo como iglesia en creer nosotros, también creer como comunidad, como un testimonio, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy diciendo el yo creo y mi hermano está al lado mío, o Gerardo está al lado mío, él también está diciendo que él cree. Y nadie, estamos en esa comunión, ¿verdad? Hablando el mismo lenguaje de fe. Esa comunalidad de fe. Y ahí es donde llega algo bien precioso, Gerardo. O sea, hablar sobre cuando estamos en esa comunidad y se siente que todos estamos conectados y realmente lo empezamos a vivir una fe profunda. Y es por eso, pues, porque empezamos a decirnos, creo, creemos, estamos unidos. Y esa unión, pues, o ese espíritu que empieza a formarse, pues, viene de Dios. Viene de Dios y es algo que Dios se nos ha revelado para que nosotros podamos creer, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, realmente ahí profundizamos mucho de lo que viene siendo, ¿verdad? El credo, lo que viene siendo el creer y lo que realmente implica, ¿verdad? Entonces, cuando estamos profesando nuestra fe, estamos profesando aquellas cosas que están escritas, ¿verdad? Están escritas en la Biblia y se fueron transmitidas, por supuesto, por la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Los apóstoles que empezaron con Jesucristo, caminaron con Él y después fueron pasando la tradición. Entonces, el origen de la iglesia o cómo se expresó fue para transmitir su propia fe y lo hacían de una forma muy breve, fórmulas, ¿verdad? Oraciones que realmente empezaban a definir o empezaban a decirnos, pues, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que estamos creyendo como iglesia, como comunidad? Entonces, para los primeros cristianos, estas oraciones o estas frases eran símbolos de la fe y eran maneras que cómo se resumían las profecías de los primeros cristianos. Entonces, obviamente, Gerardo, no podemos decir, pues, que el credo de los apóstoles o el credo de Nicea Constantinopla fueron inventadas por seres humanos. No son opiniones humanas, hermanos. No es algo que nosotros decimos. Es que yo pienso que estaría suave decir, creo en Jesucristo. Y me gustó esa frase y la inventamos y lo pusimos. No. Están tomadas todas estas palabras o todas estas oraciones, están tomadas cuidadosamente de la Escritura, ¿verdad? No es opinión de Pablo, no es opinión de Pedro, de ni uno de los apóstoles, sino son tomados de la Escritura que se escribe y que está ahí para compartir, que tiene una base como la Biblia, ¿verdad? Lo que viene siendo la Biblia para nosotros poder repetir estas oraciones, ¿verdad? Repetir estas frases para definirnos como católicos, porque nos vamos moldeando como se moldearon los primeros cristianos hoy en estos tiempos con las oraciones que ya tenemos hechas, preestablecidas del credo. Nos define a nosotros como los católicos que somos, ¿verdad? Creemos en un solo Dios. Creemos... ¿Qué más creemos? Pues creemos en que Dios es Padre. Así es. Y también creemos en Dios Hijo. Y Espíritu. Y que es Padre de Jesús y Padre nuestro. ¿Verdad? Esos son cuando estamos hablando de la profesión de fe. Entonces, simplemente, ¿verdad? O sea, eso es lo que queremos nosotros, alimentar nuestras vidas con el credo de los apóstoles y darnos cuenta que, pues, así como creó esa primera iglesia, esa primera comunidad, pues nosotros también tenemos que seguir alimentándonos y seguir sosteniendo esa fe. No podemos dejar nomás porque, pues, ¿no sabes qué? Pues ahorita realmente me está yendo muy mal. La verdad que, ¿dónde está Dios? Y
pues, y ya no puedo dejar de creer porque pues no lo puedo ver a Dios o no puedo, o realmente no me siento que me está haciendo mis oraciones, ¿verdad? Que no te O está escuchando. No me Pues. está escuchando. Porque al fin de cuentas, aunque uno se quiera alejar de la iglesia o alejar de Dios, al fin de cuentas la iglesia va a continuar porque también está impulsada, ¿verdad?, a confesar el credo. Y por eso la iglesia de Cristo no ha tenido final o no se ha acabado. ¿Por qué? Porque estamos tan arriesgados, nuestros fundamentos como iglesia están tan profundos. Están bien aplicadas, pues. Bien profundo en las escrituras, en lo que Jesús dejó, pues, que pues no se va a acabar, no se va a terminar. No hay una manera o sea, no se puede ver equivocado a la iglesia más de 2000 años. Sí. Y por eso el credo que fue hecho está establecido y está comprobado que es algo que nos define como católicos o como buenos cristianos, ¿verdad? Entonces la primera profesión de fe que hacemos es en nuestro bautismo. Y obviamente pues muchos de nosotros éramos bebés o pequeños, ¿verdad? Y pues no nos damos cuenta, pero nuestros padres y padrinos fueron los primeros que profesan la fe en ese bautizo por nosotros, ¿verdad? Y ellos se toman la responsabilidad de enseñarnos ese credo, esa profesión de fe. Porque la profesión de fe, Gerardo, no es algo que nomás se reza o se dice, sino que se aplica a la vida y se aplica a nuestro diario vivir y lo ponemos en práctica con ejemplos, ¿verdad? Por eso cuando muchas veces pasamos a esta tradición, ¿verdad? De decir, pues yo quiero ser padrino, yo quiero ser padre, quiero quiero ser la madrina. Quiero ser padrino, nomás porque queremos ser compadres. Sí, pues sí, no. Y eso es una de las cosas, pues mucha gente nomás lo hace por eso. Para ser compadre. Para ser compadre. Ay, compadre, compadrito. Y no, o sea, no es así, sino que pues lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque para empezar, o sea, nosotros, si nosotros nos ponemos, vamos a decir, yo quiero apadrinar a este niño, a esta niña, es porque voy a asegurarme yo pues que va a seguir eso, ¿verdad? Y enseñarle, inculcarle la fe en lo que nosotros profesamos, en lo que viene siendo en este momento el credo, pues. Así es. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Entonces no es para eso, pues, o sea, tenemos que darnos cuenta que, pues, el bautizar es para enseñar, es porque las personas que escogemos como padrinos llevan una muy buena Sí, vida pues, o profesión de fe, correcto. Practican su fe. Sí, porque no tiene caso, mejor no lo hagas. O sea, porque no tiene caso nomás por la fiesta o nomás para decirnos compadres o lo que sea. Y en realidad no se toman el papel en serio. Uh-huh. Y es algo muy, muy, muy difícil porque ¿cuánto de nosotros tenemos una relación personal con nuestro padrino? Muy pocos. Tú no, Gerardo. No, la verdad yo no, o sea, no llegó tu padrino. No llegó, para empezar el mío no llegó. No, o sea, o sea, yo, o sea, jamás ya no lo miré, ya no, y ellos no me han inculcado la fe. O sea, no han hecho su trabajo que ellos dijeron sí. Ajá. O sea, ellos dijeron el compromiso pues. Nunca lo tuvieron. Y gracias a Dios, pues, y así pasa muchas historias, muchas personas. Vamos a suponer estadísticamente vamos a decir un 90%. 90. O sea, o lo que has visto. O sea, lo que yo he visto, el 90% de las personas, o sea, nomás, compadrita. Compadrita, ¿cómo está? Comadre, comadrita. Pero así de que digas, no, voy a llevar a mi ahijado a misa ahora y vamos. No, o sea, tú no ves eso, pero sí ves lo opuesto, pues nomás porque somos amigos o somos amigos de la infancia o lo que sea. ¿Quieres hacer? O sea, todavía lo tomamos como un honor. Es un honor. Sí, es un honor. Eso es o sea, no, o sea, sino que si nosotros supiéramos realmente. Y te voy a decir por qué, Sergio. Te voy a decir por qué. Porque muchas de las personas que van y bautizan, hay mucha gente que va y bautiza a sus hijos y a sus hijas,
lo hacen nomás porque lo tienen que hacer. Por una tradición. Por una tradición, ¿verdad? Y muchas de las personas, si te fijas en esos días donde en los bautizos y las quinceañeras, las bodas, etcétera, o sea, no necesariamente son gente que practica la fe, ¿sí? O sea, quizás puede ser la abuela o el abuelo el que practica la fe o el que está involucrado en la iglesia. Es rara la vez. Pero es rara la vez que tú digas, el hermanito fulanito tal fue a bautizar su hijo o hija o lo que sea. Pero si te fijas, la mayoría de las personas son gente que no ves en la parroquia, ¿no? O sea, nunca la has visto en la comunidad. Y ahorita están bautizando a su hijo o su hija. Y sabes, y luego te pueden... Ya no lo vamos a ver hasta la primera comunión. Exactamente. Y luego se mira hasta la confirmación y luego se va yendo. Sí, así se va yendo, pues. O sea, nomás somos católicos así nomás por tradición y hacemos lo que la tradición dice. Ajá. Y por eso pues tenemos que tener mucho cuidado, pues, porque realmente, aunque estemos así como esos católicos de tradición que nomás se paran de vez en cuando, ¿verdad? Y eso ya sabemos que es algo real en la iglesia que está sucediendo. Sin embargo, la profesión de fe se hace, la leemos, y es igual. La recitamos. Y pues, si yo realmente creo, aplica para ti. Lo tengo que aplicar. Correcto, o sea, sí. No hay manera de decir, no, pues, o sea, nomás lo voy a decir por decir. No, o sea, es algo serio, pues, es algo real. Es algo que no te estás uniendo a una iglesia donde los que realmente sí creemos. O sea, si no lo haces... Bueno, los que realmente profesamos. Los que realmente porque profesamos. Todo el mundo que se dice católico cree que hay un Dios y etcétera. Bueno, sí. pero, o sea, te estás uniendo. O sea, estás uniendo lo que dices con la iglesia y estás uniendo ese dicho o esa oración y ahora eres parte de. Te haces parte de. Y por eso, hermano, hay que tener cuidado con nuestras vidas personales. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, porque pasa, me pasa a mí también, donde no sabes quién nos está viendo. No, eso es verdad, no sabemos. Es peligroso eso, la verdad. No sabemos quién nos está viendo y si estamos haciendo algo que no debemos de hacer. Es ahí donde... Es la gente que está viéndote y va a decir, mira, él va a la iglesia y mira cómo se porta. Sí, mira, él va a la iglesia y mira cómo anda. Y eso es una de las cosas... Sí, eso es una de las cosas, tienes razón. O sea, eso es una de las cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? No vemos... porque y estamos haciéndole daño, pues, a la iglesia. A la iglesia les voy a poner un ejemplo. Aquí ahorita, pues, estamos ya en el siglo XXI, ¿verdad? Y ahorita cuando tú vas y pides un trabajo o algo así, o sea... a mí me ha tocado que se meten a tu Facebook y miran lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú... Y especialmente si es un trabajo donde una reputación importa, sí. Entonces, en la compañía o donde vayas a agarrar trabajo, te van a mirar y van a decir, no, pues, aunque tengas los requisitos para estar en el puesto, si ellos ven que tú no eres no eres adecuado o no vas a dar una imagen correctamente de su compañía, pues no te van a agarrar, ¿verdad? Y es lo mismo en la iglesia. Lo mismo en la iglesia. Nosotros como cristianos y como nos llamamos católicos cristianos, nosotros debemos de salir a las calles y comportarme como mi iglesia me dice que me debo comportar. Mi fe. La fe. ¿Por qué? Porque lo primero que me van a decir es, ay, mira, te la llevas tanto en la iglesia. O mira el servidor, ahí anda. Y anda hasta las... Andan ahí en el club Fourth Avenue. Andan ahí en el club y andan haciendo cosas. Y ya es cuando al día siguiente o al día... a la próxima vez que tú te pares a decir algo, va a ser muy difícil poder convencer a esa persona de lo que tú estás diciendo. O sea... Y no es porque, la gente te tiene que creer a ti, no. Sino que si nosotros en verdad profesamos que hay un solo Dios y es todopoderoso y que damos todo por Dios y todo eso, entonces lo debemos hacer con nuestras acciones. Porque las acciones valen mucho más que las palabras que nosotros podamos decir o aquí y en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado, o sea, de lo que profesamos viene siendo lo que dice el credo.
¿verdad? Lo apliquemos a nuestra vida. Y no nomás cuando me toque recitarlo en la misa dominical, o cuando me toque ir a un bautizo o una boda, lo que sea. No nomás de recitarlo por recitarlo. Como decíamos Sergio, o sea, mucha gente parece que va jugando carreras, ¿verdad? Y no es el caso. Sino que una vez a mí me dijeron que, o sea, como las personas que hacen el rosario y van como bala. Dios es una María. No, o sea, las oraciones y las cosas que nosotros se tienen que vivir, recitar es algo viviente y hay que ponerlos a analizar exactamente lo que dice, porque no son palabras no son palabras así a la ligera, sino que es una profesión. No sé, eso es como el mission statement de nosotros. O sea, ¿qué nuestra iglesia cree? ¿Verdad? Los fundamentos de nuestra iglesia. Y como católico cristiano, ¿qué es lo que yo debo, lo que yo espero, lo que yo voy a vivir, lo que yo voy a hacer y lo que voy a profesar durante mi tiempo en la tierra, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, decimos, ¿verdad? Primero, yo creo en un solo Dios. Entonces, bien, para hablar a eso, profundizar un poquito ese punto, ¿verdad? Pues... Saludos a nuestra hermana Natalie desde Venezuela. Ahí está nuestra hermana. Muchísimas gracias por sintonizarse, hermana. Dale like y comparte, por favor. Entonces, creer en Dios, creer en un solo Dios, pues nosotros pensamos que nosotros tomamos esa decisión, ¿verdad? De creer. Pero realmente, desde el principio, Dios ha buscado al hombre. Dios siempre ha tenido esa inquietud, ¿verdad? De tener al hombre o buscarlo, ¿verdad? Así como lo hizo de una forma con Adán, cuando cometió el pecado y todo eso, o sea, siempre salía a buscarlo, siempre salía a ese encuentro, ¿verdad? Con el hombre. Entonces, nosotros también hemos tenido esa necesidad, después de que fuimos expulsados del paraíso, de buscar a Dios en nuestras vidas, de buscar a Dios para que le dé sentido a nuestra vida. Nos dé un sentido de seguridad, de justicia, de fidelidad y de la realidad. Porque un hombre que no tiene a Dios como su centro, pues realmente no tiene nada. O sea, está perdido, está buscando respuestas donde no va a encontrar, ¿verdad? Porque la respuesta, al fin de cuentas, como decir yo creo en un Dios, o más uno, está la respuesta de la verdad. Está la respuesta de las preguntas que tengo. Y muchas veces pasamos nuestra vida haciéndonos preguntas tras preguntas. Ahí andamos buscando en cosas que no. Y no todo el tiempo Dios nos va a revelar esas respuestas. Pero sí tenemos esa seguridad que sea la respuesta que sea, yo creo en Dios. Y no, esa es mi respuesta. Sí, sí. O sea, Dios llena los huecos, los vacíos de nuestras vidas. Dios es la respuesta a lo que no sabemos o lo que no podemos comprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pues nos damos cuenta, pues, que porque Dios nos amó tanto, se quiso revelar a nosotros y manifiesta este misterio de ser Dios, porque se le dio la gana, porque quiso ser Dios. O sea, y pues ya, mi confianza y en lo que yo necesito, lo que ando buscando, pues no necesito nada. Realmente me doy cuenta que el único que necesito es a Dios y ya lo tengo. Tengo una manera, una forma de profesar esa fe y ya lo encontré y no necesito nada más. Obviamente, si me hace falta algo, pues le voy a pedir a Dios, ¿verdad? Y esa es nuestra fe, pues. Las cosas donde yo me necesito o ocupe su ayuda, está Dios para ayudarme. Está Dios para ayudarme durante los problemas. Y eso es algo que a mí me ha encantado, pues, o sea, mi cultura mexicana, siempre se me inculcó eso, siempre se me decía, confía en Dios, hijo, confía en Dios, Dios te va a ayudar, primeramente Dios. Y esas frases que siempre me lo decían, me lo repetían, me daban esa seguridad, me daban que todo iba a estar bien. Y ahorita que hemos estado viviendo en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia, depresión,
Al fin de cuentas puedo decir, al final del día, yo creo en Dios y todo va a estar bien. No importa si me enfermo, Dios está conmigo. Yo estoy con Él y va a estar bien. Si ya es mi hora de irme, me voy, pero me voy con Dios. Con la bendición de Dios. Es algo que empiezo a anhelar, pues que quiero, que me da ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios se revela ante todo, se manifiesta y tiene una comunicación personal, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Se nos da a conocer a cada uno de nosotros, a cada ser humano, de muchas maneras, de muchos sentimientos, con muchas intenciones. A través de la historia, Dios ha hablado al hombre, Dios se ha comunicado con él y ahora pues quiere conocernos a nosotros también. Él quiere tener una relación íntima. Él quiere ser uno. Por eso le da esa importancia a ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios en cual yo profeso, en cual yo creo, también quiso tener una unión entre ellos mismos. Quiso estar en una comunidad, ¿verdad? Y uno depende del otro, pero sigue siendo Dios. Y así es nosotros también, pues. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. No podemos vivir una vida sin Dios. No podemos seguir viviendo una vida sin la existencia de Dios. Y obviamente, de una de las maneras que Dios se ha revelado con nosotros, de una de las maneras que ha querido tener una amistad con nosotros, es a través de su palabra. A través de la palabra, a través de la Biblia, se ha revelado Dios al hombre. ¿Verdad? Entonces, hermano, cada vez que nosotros estamos leyendo la lectura, cada vez que compartimos la lectura, cada vez que estamos meditando, estamos buscando una respuesta y la encontramos en su palabra, estamos viendo cómo Dios se revela con nosotros, cómo nos está comunicando conmigo, porque Él quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Él quiere estar ahí, quiere estar presente. La Biblia nos enseña qué tanto nos ama Jesús, qué tanto nos ama Dios. La vida salvífica, la vida que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, pues encontramos a través de la palabra, encontramos a Dios también, porque ahí está Jesús, es Jesús palabra. Me dice una amiga, ¿verdad? Una amiga mía, que pues cuando uno se siente solo, cuando uno se siente triste, cuando uno se siente angustiado, cuando trae problemas, una lectura, una palabra, eso me da la fortaleza para seguir adelante, eso me da la fortaleza para echarle más ganas. Dios nos habla y cuando no nos habla en la escritura, nos va a gritar, nos va a corregir, nos va a ayudar, nos va a alegrar. Esas son las cosas que Dios quiere hacer, pues, ¿verdad? Y por eso es que yo creo en un solo Dios. Aunque son tres en uno, pero siguen siendo uno, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de poder comprender estas cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ser capaces de responderle a Dios de la misma manera, pues. No puedo decir yo creo en un Dios, en un solo Dios, hermano, y andar allá buscando respuestas con un curandero, con alguien que me lee las cartas, alguien en los horóscopos. O sea, hermanos, en serio, ¿verdad? Cuando estamos hablando de creer en un solo Dios, y como les decía, yo fui una de las personas que me inculcaron que creyera en Dios, ¿verdad? Pero el problema es cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay una enfermedad extraña en la familia, y cuando hay ciertas personas en la familia que te dicen, es que estás embrujado, es que te hicieron un daño, es que te tienes que hacer una limpia. Y desgraciadamente, pues mis papás creían en esas cosas también, y ahí andaban. Y lo único que le limpiaron fue en los bolsillos. Le sacaron el dinero, la dejaron bien limpiecito, ¿verdad? Entonces, si ahorita no le enseñamos a nuestros hijos que esas cosas no vienen de Dios, que la confianza está en Dios, y si Dios permite las cosas que suceden, es porque Dios tiene un plan en nuestras vidas.
Y si lo permite es porque lo vamos a poder vencer, porque Él está con nosotros. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, nosotros como responsables católicos, la importancia de seguir a Dios y la importancia de creer en Él y la importancia de creer en un solo Dios, que todo lo puede. ¿Verdad? A mí me encanta mucho el relato, Gerardo, del Génesis y cómo empieza, ¿verdad? El primer capítulo y cómo va describiendo cómo Dios hizo la luna, las estrellas, la tierra, el agua, todo, ¿verdad? Y lo que se está refiriendo el autor, el que escribió, inspirado por Dios, escribe ese libro. En ese tiempo, Gerardo, la gente creía mucho en otros dioses. Creían en otros dioses, Dios agua, Dios sol. Creían muchas cosas. Y lo que querían explicar el pueblo judío a través de la palabra. Sí, ok. Hay un Dios luna. Muy bien. Pero no sabes qué. Mi Dios hizo tu Dios. O sea, ese Dios luna que tú crees, mi Dios lo hizo. Ese Dios estrella que tú crees, mi Dios lo hizo. Ese Dios agua que tú crees, mi Dios lo hizo. Y esa es la explicación, pues, que podemos ver. Que sí, o sea, la gente va a creer en muchos dioses o va a creer en diferentes cosas. Pero al fin de cuentas hay un creador de eso. Alguien que creó eso. Y el que cree es el Dios. ¿Verdad? Mata al otro Dios. Se lo come. Sí, pues y eso lo vemos ser que muchas veces en los casos donde pues nosotros a veces nos dejamos guiar por, como decías un poquito sobre lo de las limpias y todas esas cosas y nos ponemos como humanos, se nos hace difícil el entender ese concepto de que Dios, o sea, cualquier problema que tú puedas tener, Dios te puede ayudar. Es la solución. Es la solución, o sea, porque muchos de nosotros tenemos el Dios de dinero, el Dios del trabajo, el Dios de... Y tenemos muchos dioses, ¿verdad? Hasta tenemos uno para el amor. ¿Así? Tenemos un santito al revés y todo. El Dios San Valentín. No, y muchas veces se nos hace difícil ese concepto de que aunque tengas todos sus problemas, aunque tengas todos esos dioses, o sea, el día que llegas a fondo, hay un Dios que te puede, el Dios que te va a ayudar. El único Dios, pues. Y ese es el Dios donde nosotros tenemos que voltear y siempre y nunca mirar para atrás, pues. O sea, porque el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios incluso el Dios mucha gente tiene el Dios del casino y muchas veces Santa Muerte. Sí, y los curanderos y todo el rollo. Entonces, todos esos algún día no te van a llenar. Va a llegar el día donde no te van a hacer nada, te van a hacer cosquillas nomás. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que voltear y decir, ¿sabes qué? Reanalizar lo que estamos haciendo y buscar a ese Dios que nos va a ayudar, que nos va a sacar de donde quiera que andemos. Es que esas cosas nos empiezan a condenar, pues. Obviamente nos empezamos a perder dirección, vida, y realmente no sabemos ni quiénes somos ya. Perdemos identidad. Porque llega a un momento donde ¿y ahora qué? Sí, pues pierdes la identidad como humano, pues. Sí, pues. Y llegas a ese momento de que ahora qué, y porque andas... el Dios dinero no me hizo, no me crió, no me formó, no me conoce. Sí, porque todos los dioses tienen una satisfacción, pero es una satisfacción temporal. Porque te haces y todo el mundo cae en esto, o sea lo que sea tu vicio, lo que tu Dios, vamos a decirle, que te aleja de Dios, ¿verdad? Entonces llega un momento donde vas a decir, y si no me lo crees, ahí cuando ahí tú ahí cuando te pase me mandas un mensaje. Pues, o sea, llega un momento donde ya de plano, ¿verdad? Y eso es cuando tienes que mirar lo que has profesado como católico y lo que tienes que analizar es que,
ok, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde quiero ir? Y la única respuesta pues es Dios. Sí, pues creer en Dios, o sea, como hablábamos, pues, o sea, es el mismo que está en la Escritura, pues, ese Dios que siempre ha liberado al pueblo de esclavitud, de otros dioses. Ajá, Ahorita que hablas, sí. o sea, siempre el pueblo judío en el Antiguo Testamento, siempre... que tenían al Dios. Andaban mal, y ahí andaban haciendo cosas que no deberían, y llegaba Dios, llegaba un profeta y los sacaba de ahí. Ajá. Y luego otra vez pasaban otros 500, 600 años y otra vez el pueblo judío donde mismo, esclavos, creyendo en otros dioses, o sea, se le olvidaba, ¿verdad? Y siempre el plan de Dios siempre ha sido salvar al pueblo hasta el día que llegó, pues, diciendo, o sea... Y hasta el día de hoy. Llegó al punto donde llegó Jesucristo y hasta aquí llegó. Yo soy el que soy. Lo dice en Éxodo 3:14, ¿verdad? Dice, yo soy el que soy. Y el que se identifica como el yo soy, ese es el verdadero nombre de Dios, yo soy. Dice, Jesús se identifica con ese mismo Dios. Entonces Jesús se autorrevela. Es equivalente a... al yo soy. Él se autorrevela a ese mismo Dios. Entonces Jesús viene siendo ya el último. Y que ya Dios no va a mandar otro profeta, no va a mandar a nadie más. Ya mandó a su hijo para que nos diéramos cuenta. Porque Jesús es suficiente. Es suficiente. O sea, ya no necesitamos más. Y así no queremos agarrar la onda. No ocupamos más pruebas, no necesitamos más ejemplos. Ya Jesús es el Dios de Israel. Sí. Jesús es el mismo, ¿verdad? Desde un principio. Jesús ya estaba desde el principio. Y era la persona que nos iba a sacar de. Entonces, tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Que cuando se revela Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, ya no necesitamos más. No ocupamos más ejemplos, más conocimientos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le hace falta, Gerardo. Eso es lo que hace falta a mucha gente, ¿verdad? Reconocer a Jesús como el Salvador, como la persona que vino a salvarnos, el que vino a guiar nuestras vidas para hacer una nueva historia, una nueva vida, ¿verdad? Y hoy podemos gozar, después de 2000 años, ¿verdad? Después de Jesús, gozamos de esta confianza, ¿verdad? Y por eso profesamos en nuestro credo, en el credo en la profesión de nuestra fe, que Dios es uno solo, que no ocupamos más, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos a Dios como Dios Padre, ¿verdad? Entonces, viendo a Dios como Dios Padre, es aquella persona que, pues, obviamente ya no ocupamos nada más. Y algo que sucedió y sucedía mucho, pues, en el Viejo Testamento se hablaba siempre de ese Padre o ese Dios. Y se hablaba, Gerardo, siempre de que miraban a Dios como alguien que castigaba. Y aquí también pongo empiezo a preguntar o empiezo a cuestionarme, pues, ¿qué es realmente lo que Dios hacía? Pues siempre, que las plagas, que castigaba a la gente, sí, pues tenían como... era Dios... Como un Dios malo, pues, un Dios que destruía, un Dios que acababa con aquello porque aquella gente no creía en Él. Sí. Y si no creías en Él, te ibas a condenar y te morías y te mandaba a destruir, ¿verdad? Pero no, o sea, obviamente vamos a mirar eso pues como lo que viene a hacer Jesús es darnos cuenta que Dios es un Dios de misericordia. Y que como se hablaba hoy la lectura, ¿verdad? O ayer no recuerdo muy bien, pero ando un poquito dormidón. Pero hablaba una de las lecturas en estos días, hablaba sobre los enfermos, ¿verdad? Yo creo que fue ayer la lectura de ayer. Hablaba de los dos ciegos, ¿verdad? Y siempre la enfermedad se asociaba con el pecado y que Dios había condenado a estas personas porque eran pecadores. Y por eso eran ciegos, enfermo, los enfermos. O sea, ya estabas condenado, pero no, Jesús viene a sanar, viene a perdonar, viene a cambiar, a transformar y dar el mensaje correcto de Dios Padre. Que Dios Padre es un Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? Que viene a restituir a nosotros como hijos, nos hace hijos. Por eso en el bautismo
nos damos cuenta que hoy éramos criaturas de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Y es a través de Jesús pues que podemos lograr eso, a través de ese bautismo, ¿verdad? Que perdona todos los pecados, que nos aparta del pecado y ya dejamos de ese pecado original de Adán y Eva. Y ya somos ahora nueva creación, nuevos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces eso es algo bien importante tenerlo en mente, que cuando estamos en el bautismo, cuando estamos profesando nuestra fe, eso es el Dios Padre en cual yo creo. Y obviamente pues ya pasamos a lo que viene siendo Dios Padre, Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Entonces sucede, ¿verdad? O sea, obviamente la revelación de decirnos que pues como Dios, ese mismo Dios de la Biblia, de la Escritura, viene siendo, pues tiene un hijo, ¿verdad? Tiene Dios un hijo que se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo pues fue manifestado que iba a venir el Mesías, que iba a llegar el Mesías, que se iba a revelar, que iba a salvar al pueblo de Dios. Y ese fue uno de los últimos mensajes, ¿verdad? Que Isaías hablaba sobre el enviar el Mesías y cómo iba a ser la salvación y cómo iba a revelarse Dios a los hombres, y ya iba a cambiar toda la historia de la humanidad. Sin embargo, manda Dios a Jesús a la tierra a través de la Virgen María. Pasan 30 años, Jesús empieza su vida pública, y a los 33 años pues lo condenan, lo matan. Pues ya sabemos, ya ¿no? sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, pues imagínense pues toda esta historia pasando y lo que estaba sucediendo a raíz de un pueblo pues que ya era muy terco, un pueblo que estaba aferrado a lo antiguo, a lo viejo, a lo que no cambiaba, ¿verdad? Pues queremos llegar a eso, pues de decir, pasaron tantas cosas, pasó toda la historia de Jesús, y sin embargo ahí empezamos a mirar la realidad, ¿verdad? De este Hijo de Dios. Empezamos a reconocerlo como nosotros, ¿verdad? Con lo que está en la Escritura, lo reconocemos como Hijo de Dios. Y los apóstoles pues fueron los primeros que presenciaron a ese Dios vivo, ¿verdad? A Pedro, Santiago y a Juan se le revela a Dios en la transfiguración, ¿verdad? Y pues estos hombres que empezaron a creer y vieron esa conexión, ¿verdad? Y viéndolos dice Jesús, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. Si queremos realmente, porque nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios más que el Hijo, porque el Hijo viene del Padre y Él es el único que nos puede enseñar el camino, nos puede mostrar. Pero para llegar a eso pues tenemos que llegar a Jesús y tenemos que realmente estar convencidos de eso. Y la otra pues, o sea, mirar a Dios como Padre nuestro. Eso lo únicamente lo podemos lograr porque somos hermanos de Jesucristo, porque realmente caminamos con Jesucristo a su lado, ¿verdad? Siguiendo esta misión. Por eso es la única forma que nos podemos decirle Padre a Dios y llamarnos sus hijos. Y ahí pues deberemos decir, ¿verdad? Con eso en mente, si yo realmente veo a Dios como un Padre, pues obviamente hay implicaciones que tengo que hacer, ¿verdad? Pues a un padre no lo puedo traicionar, a un padre no le debo echar mentiras, a un padre no te tengo que ser fiel. No, y de hecho pues a Dios no podemos engañar, la verdad. Y no lo vamos a poder engañar. Pero si yo quiero tener esa relación, pues implica esas cosas, ¿verdad? Tengo que reconocer ante los demás, ante mis hermanos, que pues todos tenemos al mismo Padre. Eso es algo que me ha encantado a mí de ser católico, ¿verdad? De que pues no importa de qué secta o de qué religión eres, el Dios en que yo creo ama a sus criaturas, ama a su creación. Y solamente yo viendo esa realidad,
de tener a un Padre Celestial. Es la única forma que vamos a poder transformar al mundo. Es la única forma que vamos a poder ser coherentes con lo que predicamos, ¿verdad? Con lo que profesamos. Si realmente creo que Dios es Dios Padre, realmente tengo que verlo de esa forma, ¿verdad? No juzgar a los demás, no de juzgar a mis hermanos. Realmente con esa misma misericordia que Dios tiene conmigo, tratar a los demás. Porque como les decía, tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que continuar ese ejemplo de vida, ¿verdad? O ese ejemplo que Dios mismo nos enseña. Que Jesús mismo ha venido a enseñarnos, ¿verdad? Él no vino a separar, Él no vino a destruir, Él no vino a cambiar a las personas en un sentido de que pues lo tienen que hacer, ¿verdad? O si no les va a ir mal. No, Él vino a enseñarnos, a demostrarnos el amor infinito que nos tiene a Dios. Y por eso es tan importante, Gerardo, creer en y esta es una pequeña parte, ¿verdad? Pero por eso es tan importante creer cuando estamos profesando nuestra fe, realmente creernos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí. Que creemos en un solo Dios, que creemos en que Dios es Padre. Es todopoderoso. Y es Padre de Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas que podemos empezar. Sin duda. Sin duda. Tenemos que empezar a creer esas cositas, ¿verdad? O sea, cuando estamos profesando el credo, cuando estamos hablando del credo, esas son las tres cosas que realmente estamos teniendo que reconocer. Por lo pronto lo vamos a dejar ahí, Gerardo. Creo que ya es bastante información, ¿verdad? Obviamente hay muchas más cosas en el credo, ¿verdad? Que vamos a empezar a mirarlo por partes. Entonces no te pierdas el próximo capítulo, ¿verdad? De Hablando con la Verdad. Vamos a seguir hablando sobre el credo en cuál profesamos y cuáles son las cosas tan importantes que necesitamos llevarnos. Pero pronto es todo, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Recuerden nomás, si creemos en Dios, estamos bien, vamos bien y hay que seguir adelante con la ayuda de Jesucristo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así es, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Y también les queremos hacer la invitación que este viernes vamos a tener una vigilia para Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí por Facebook Live. O sea, no te lo pierdas, va a estar muy bueno. Vamos a estar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Bendiciones.